Y hace unos meses atrás, diría casi un año atrás, ministré sobre los cielos abiertos, ¿no? Sobre cómo se abrieron los cielos cuando Jesús descendió a ser bautizado al río Jordán y todo lo que implicaba y bueno, armé una predicación respecto a eso. Pero hay otro momento en la Biblia muy interesante donde los cielos se abren, pero las condiciones no estaban tan favorables. La verdad que la historia es una historia, depende cómo uno la pueda, desde el punto de vista que uno pueda analizarla. Puede ser una historia triste o de no buenos resultados. De hecho, hay una muerte de un justo. Estoy hablando de Esteban. Esteban fue el primer discípulo de Jesús, el primer mártir en la iglesia primitiva. Alguien que lo estaban apedreando, lo estaban matando, pero en ese momento, justamente en ese momento, los cielos se abrieron. Y yo quiero hablar un poco sobre eso, sobre que no siempre estar en el centro de la voluntad de Dios y haciendo todo lo que Dios nos manda hacer es garantía de que todo va a salir bien. ¿Cuántos saben eso? A veces la vida trae complicaciones, a veces es Dios probándonos, a veces es nuestro enemigo queriendo abortar el plan de Dios en nuestras vidas. Pueden ser diferentes motivos, pero lo cierto es que en el centro de la voluntad de Dios a veces la pasamos mal. De hecho, la iglesia primitiva, cuando empiezan a proclamar el nombre de Jesucristo, empieza a ser perseguida. Y este justamente es un momento que voy a leer ahora, cuando Esteban, el primer mártir, la primera persona que es apedreada por seguir y hablar de Jesús, estaba frente a los que lo acusaban. Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él, contra Esteban, que hablaba de Jesús con denuedo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Diga conmigo, estaba enfocado, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjense lo que estaba viendo él, estaba viendo más allá de lo que todos podían ver. Seguimos leyendo. Y dijo: hoy aquí veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabe quién es este Saulo, no? El que después va a ser quien escribió las cartas, casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y el próximo versículo, dice: y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, honramos tu presencia aquí. Te pido que me ayudes a compartir lo que hoy has puesto en mi corazón. Te pido, Dios, que hables a nuestras vidas, porque tu palabra es viva, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos exhorta, la que nos direcciona, la que nos da vida, la que cambia nuestros destinos. Te bendecimos, Jesús, en esta noche. Amén y amén. Hoy voy a hablar sobre cielos abiertos, pero en medio del dolor, en medio de la injusticia. Y para que haya cielos abiertos, necesitamos muchas veces entender que el Evangelio no es vivir de fiesta, como dije al principio. No es que todo te va a ir bien. Si te dijeron: vení a la iglesia que todo te va a ir bien, acércate a Dios que todo se te va a solucionar. Quizás fue una expresión de motivación que alguien hizo para invitarte, pero no es la realidad. Porque Jesús nunca nos eximió de los problemas. La mayoría lo sabemos y es fácil decirlo, pero es difícil cuando uno los pasa.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que, ¿cómo sé que esto es así? Que es fácil decirlo, pero que no es fácil vivirlo. Es fácil, muchos conocen de Dios, pero muchos no viven a Dios como deberían, porque a veces en medio de las dificultades, de la adversidad, de las malas temporadas, hay gente que retira sus fuerzas. Hay gente que retira su servicio. Hay gente que retira sus ofrendas y sus diezmos. Hay gente que se retira del ministerio y ya no congregan porque las cosas no les salen como esperaban. Pero Jesús nunca dijo que nos iba a ir, todo el tiempo nos iba a ir bien. Solo que nos garantizó que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Eso sí tenemos garantía de que Él está con nosotros. Así que no te preocupes si de pronto estás atravesando una tormenta, porque los discípulos, aún bajo las órdenes de Jesús, diciéndole crucen del otro lado, mejor dicho, crucemos del otro lado, y estando en la mitad del río, se levantó un viento huracanado que dice que las olas casi rompen la barca donde iban los discípulos de Jesús. Y Jesús apareció caminando por las aguas y calmó las tormentas y calmó las tempestades. Pero ellos estaban bajo las órdenes de Jesús, con una palabra que Jesús les había dado, con una orden. Estaban en obediencia, como quizás estás vos o estuviste vos. Estando aún en obediencia, haciendo las cosas como corresponde, y de pronto la tormenta. Pero qué bueno es que sabemos, saber. Pero tengo buenas noticias para tu vida. Que a pesar de las tormentas, a pesar de los huracanes, a pesar de que quieran venir a destruir, a romper tu barca, hay alguien que camina por encima de las tormentas y prometió no abandonarte. Se llama Jesús de Nazaret, y con Él, de la mano de Él, siempre va a haber victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo creo que para ver la gloria de Dios, como vio este hombre, hay que seguir hasta el final. Hay que permanecer. Para pasar, para ver lo que vivió Esteban, hay que quedarse hasta el final. Es verdad que su final no fue, a mí no me gustaría estar en el lugar de Esteban. Y nadie, yo te diría, ¿cuántos quieren morir apedreado acá? Nadie levantaría la mano, salvo un loco. Pero ahora si te preguntara, ¿a cuántos te gustaría matar a piedrazos? Es otro tema. Pero el punto es que para llegar y ver la gloria de Dios en nuestras vidas, necesitamos permanecer. Pero muchos permanecen, escuchen, esto es muy, muy importante lo que les voy a decir. Muchos permanecen 1 año, 3, 5, 10, 20 y nunca avanzan en el reino. Como diría mi padre espiritual, estar en movimiento no significa avanzar. Hay gente que viene a la iglesia, que congrega, que pone su tiempo, que sirve a Dios, pero no avanzan. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no ven los cielos abiertos sobre su vida? Ni cuando le va bien, ni cuando le va mal. Y siempre están con los mismos problemas, o generalmente atravesando los mismos problemas matrimoniales, de escasez, con los hijos, con lo ministerial, no sé. ¿Por qué? Porque muchas veces permanecer, o sea, en el tiempo que permanecemos, deberíamos aprender a buscar la raíz de nuestros problemas. Escuche, la raíz. El por qué no avanzo en el reino. Si estoy en el reino, si Dios es mi Padre, puedo tener una mala temporada, que todos las tenemos, pero no puedo vivir en malas temporadas y pasar de una mala temporada a otra peor y a otra peor, y vivir de tormenta en tormenta, de desgracia en desgracia, de depresión en depresión, de malos resultados en malos resultados. No está bien. O sea, lo que yo te vengo a decir en esta noche es que, y no es una predicación, esto sería más una enseñanza, es que busques la raíz de tu problema. Que busques cuál es tu verdadero problema. Porque a mí cuando vienen y me dicen, tengo mi hijo en problemas. ¿Cuál es el problema de su hijo? Es que está sumergido en las drogas. Y le digo, ese no es el problema de su hijo. Sí, pastor, ese, porque él se droga y después termina robando, nos roba aquí adentro de casa, se lleva los electrodomésticos y los negocia por drogas. Y yo digo, pero ese no es el problema de tu hijo.
Ese es el fruto del árbol. La raíz es otra. Es ahí donde tenemos que trabajar, en la raíz, digan conmigo, la raíz de nuestros problemas. Tu problema no es tu esposo, no es tu esposa, tu problema no, va más allá, es más profundo. Es más profundo. Y no tiene que ver con alguien más, tiene que ver con tu propia vida. Tiene que ver con resolver primero tus problemas. A veces estamos tan abocados a resolver los problemas de otros, tan enfocados en que el otro cambie, que nos olvidamos que nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Y por más que el otro cambie, si vos no cambiás, tampoco vas a disfrutar la nueva temporada del otro. Hola. Hay gente que ora por el marido, que se convierta, que venga al reino, que sea un siervo de Dios, y Dios lo hace. Y el marido se convirtió y ya congrega y ya va a una célula y después la hermana dice, ¿tanto vas a ir a la iglesia? Entonces ahí te das cuenta que el problema no era el marido. O al revés, ¿no? Sí. O sea, lo que quiero decirte es que tenemos que aprender, cada uno de nosotros personalmente, tenemos que trabajar para ser nuestra mejor versión de nosotros mismos cada año. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner vino nuevo en una vasija vieja. ¿Cómo Dios va a derramar su gloria? Escuche, su gloria en un vaso roto, en alguien con pensamientos incorrectos. Muchas personas con un poquito así, mire, con un poquito así de plata, se marean. Se marean. Anda, aguantalos cuando les va un poquito bien en la economía. ¿Cuántos conocen gente así? Que agarraron 2 numeritos a la quiniela y anda a aguantarlo. Tienen 2 pesos más en el bolsillo. Dale un poquito de poder a algunos. Dale así un poquito de poder. Vos, vení para acá. Pará un poco, bajate del pony. Decirle que tiene al lado, bajate del pony. Claro, un poquito así de poder que le da y ya se sienten poderosísimos, que ya están para filmar una de Marvel. Superhéroes. Entonces a veces lo vemos porque hay gente que hicieron lo que tenían que hacer para llegar a un liderazgo, pero se les subió el liderazgo a la cabeza. Entonces, ¿cómo Dios va a derramar su gloria? ¿Cómo Dios va a derramar prosperidad abundante? Así decir, yo te quiero aplastar de bendiciones abundantes. Cuando todavía en la cabeza se están preguntando, ¿y si pongo mis diezmos, a dónde va mi plata? ¿Cómo Dios te va a derramar bendiciones abundantes cuando tenés eso en tu cabeza y en tu corazón? Cuando no sos fiel a Dios, cuando le estás robando a Dios. ¿Cómo Dios va a derramar su gloria y su abundancia y su prosperidad cuando en los últimos 10 años te la pasaste robándole al Señor? Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que estamos dejando un legado. Lo más triste es que somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Estamos dejando una enseñanza a quienes nos rodean, quienes viven con nosotros, nuestros cónyuges, nuestras hijas, nuestros discípulos. Entonces, hasta que no cambiemos nosotros, porque dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, dice: porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que no dice los que se habían perdido. Él vino a buscar una sola cosa, lo que se había perdido. ¿Y sabe que lo que se había perdido, lo que fue? Allí en el jardín del Edén. Se perdió la autoridad, se perdió la confianza de Dios en su creación.
Se perdió el gobierno que Dios le había dado al hombre para que maneje y administre toda la creación. Se perdió porque el hombre tomó malas decisiones. Cuando digo el hombre, incluye el género humano, ¿verdad? Entonces, eso se perdió. Y Jesucristo vino a restaurarlo. Jesucristo vino a devolvernos esa autoridad. Por eso cuando nosotros nos ponemos en las manos verdaderamente de Dios y hacemos toda su voluntad y estamos en el centro de su voluntad, aunque nos vaya mal a veces, porque vivimos en un mundo donde hay una naturaleza caída, donde hay guerras, donde hay homicidios, donde hay abusos. A pesar de que vivimos dentro de ese mundo con corrupción, a pesar de eso, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que cuando Jesús llega y restaura esa autoridad, empezamos a caminar en otra dimensión. Empezamos a pensar diferente. Empezamos a mirarnos diferentes. Empezamos a ver como otros no ven, porque es tan importante. Dice que él estaba enfocado en el cielo. Y por estar enfocado en el cielo y permanecer en el lugar Esteban, los cielos se abrieron. Y él pudo ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso eso! Y Jesús vino a restaurar, como dije, al caído, a restaurar, a romper con el molde de los religiosos. Él permitió, Jesús, que una mujer inmunda para la sociedad tocara su manto y se sanara. Él tocaba a los leprosos. Él vino a romper con todo lo que decía la religión y lo que decía el mundo. Él vino a amar a sus enemigos. Y Él tiene que ser nuestro mayor ejemplo. Tenemos que hacer lo que Él hizo para vivir como Él vivió, para recibir lo que Él recibió, la aprobación del Padre, para que los cielos se abran como se abrieron sobre la vida de Él, para que los milagros a su alrededor sucedan. Necesitamos hacer y vivir como Jesús vivió. ¿Cuántos dicen amén? Y es tan importante esto de las decisiones que tomamos, el legado. Dice Joel 2:25. Ponelo ahí en pantalla, por favor. Joel 2:25. Dice: os restituiré, les voy a devolver los años que le comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esto representan ejércitos. Escuche, esto es algo interesante que estoy viendo ahora. Fíjense cómo Dios los ve. Esto representa al ejército de Roma, de Siria, al ejército babilónico. ¿Sabe cómo lo ve Dios a tus enemigos? Como insectos. Así que no importa cuántos se levantaron en contra tuya, Dios los ve como insectos. Y si están molestando en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado, Dios los va a quitar y Dios te va a devolver todo lo que el diablo te robó. ¿Cuántos dicen amén? Pon el versículo siguiente, por favor. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, en mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Les voy a restituir, les voy a devolver, para que la gloria de Dios, escuche, a ver el próximo versículo. Y después de esto, diga conmigo, después de esto, después que Él te restituya, te restaure, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos. Primero restitución y después derramamiento. Diga conmigo, primero restitución, después derramamiento. O sea, primero Dios me tiene que restaurar la mente, el corazón, el compromiso. Tengo que estar alineado para que después el derrame. Tengo que ser ese vaso donde su gloria, donde su poder, donde su presencia se pasee. Tengo que ser restaurado primero. Por eso hay gente que viene a la iglesia y hacen lo mismo que hacían hace 20 años cuando vinieron. Cuestionan, critican, son comprometidos a medias y hacen lo mismo 30 años y nunca ven los cielos abiertos sobre su vida.
Viven, ¿saben de qué? De la misericordia de Dios. Viven de la misericordia de Dios. Dios, como es misericordioso y es tu papá y es mi papá, es nuestro Padre, Él no te va a querer ver destruido, pero solo vivirás de su misericordia. Hay otras cosas que siempre enseño que Dios nos la va a dar en niveles de recompensa. En niveles de recompensa. Entonces primero tengo que ser restaurado, restituido, para que Dios después derrame. Y después de esto, después que te restituya, que te restaure, después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, tenés que cambiar tu forma de pensar. Tengo que cambiar mi chip que tengo acá, que dice que las cosas son como me enseñaron, como yo creo. No, tiene que ser como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no puede haber un derramamiento sin restauración. No puede haber cielos abiertos. Ahora bien, la restauración entonces es la antesala del derramamiento que Dios va a desatar. Recordemos la vida de Elías. Cuando él armó el altar, lo primero que tuvo que hacer para que el fuego descienda fue reparar el altar. No podemos dejar el altar roto. No podemos seguir compartiendo lo que otros comparten, viviendo como otros viven, riéndome de los que otros se ríen. No, yo soy un hijo de Dios, compartiendo lo que otros comparten. Parezco que soy del mundo, parezco que soy igual. No, usted no es igual. Donde llega usted tiene que decir, ahí vino el pastorcito qué molesto. Se tienen que incomodar con su presencia, pero a la vez lo quieren, pero lo odian. Y eso pasa. Lo quiero, pero no tanto, pero no importa, porque donde va la presencia de Dios va a producir dos cosas: amor eterno u odio visceral. Es así. Hay gente que te va a resistir y que se va a apartar de tu vida simplemente por el hecho de que estás congregando en una iglesia cristiana. Pero si realmente te amás a esa persona, compartiría lo que vos sentís y estaría contento de que vos estás acá. Pero aquel que se opone a que vos estés acá recibiendo lo que se está enseñando del amor de Dios, de la paz, de la entrega, del amar al prójimo, y está en contra de eso, porque realmente no te ama demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Así que necesitamos, como dije, empezar a restaurar nuestras vidas. Y lo primero que Dios tiene que restaurar es nuestra visión. Nuestra visión. Vemos a veces tan lejos nuestra restauración, nuestra prosperidad, nuestras conquistas. Las vemos tan lejos. Vemos tan grande a nuestros enemigos. Así como el pueblo de Israel cuando fue y de pronto le pidieron que haga un detalle de lo que había en la tierra de Jericó. Dijeron, vimos gigantes. O sea, tenemos que restaurar nuestra forma de ver. Porque si vos pensás que Dios no lo va a hacer, escuche, a mí me parecía una locura pensar en tener una casa propia, un terreno propio, cuando no tenía. Vino, de hecho, yo lo contesto algunas veces, quizás algunos no lo escucharon, pero vino mi cuñado Damián, el pastor Damián, y me dijo, cuñado, hay unos terrenos acá cerca para comprar, están a muy buen precio y dan planes de pago. Y le dije, ¿no me prestás para 1 kilo de arroz? Le digo, que no tengo para comprar hoy. Y vos me hablas de terrenos. Pero ¿sabe qué hicimos? Nos arrodillamos delante del Señor y pusimos esos terrenos delante de Él. Dijimos, Señor, nosotros no podemos comprarlo, no tenemos recursos, no tenemos dinero, no tenemos bancos que nos presten, no tenemos, pero te tenemos a ti, Señor, y sabemos que si está en tus planes y está en tu voluntad, eso va a ser parte de nuestras vidas. Ponemos, Señor, esos terrenos delante tuyo y sé tú nuestra justicia. Si es tu voluntad, que se abran las puertas y Dios obró a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Así que no des por cerradas algunas cosas. No limites a Dios. No digas, hoy, ¿cuándo lo voy a tener? No, decir, yo tengo un Dios que me lo puede dar. Yo tengo un Dios que me lo puede dar. Recuerdo cuando
Me hace acordar a mi suegro, ¿no? Una vez le digo a mi suegro, tenemos que comprar, tenía un televisor en blanco y negro. Miren la época que le hablo, hace 30 años atrás. Y yo ya tenía tele a color. Le digo, Lito, vamos, tenés que comprarte un televisor a color. Me dice, cuando yo me pueda comprar el televisor a color, ya lo, pues a él le gustaba ver boxeo. Dice, ¿sabes? Los boxeadores vienen a pelear a tu casa, dice. Y lo veía como algo lejano, y no era algo tan lejano, ¿no? A veces vemos las cosas lejanas nosotros como los espías que veían, los de la tribu de Israel, que veían, ¡ay, son gigantes! Y nos ven ellos a nosotros como langostas. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo voy a restaurar mi matrimonio si cada vez nos llevamos peor? ¿Y cómo voy a salir adelante de mi economía si doy, tengo menos? Y si me comprometo con Dios a fin de mes, voy a... Y ahí empezamos a hacer números naturales, pero escuche, no podemos mirar con ojos naturales la obra de Dios. Usted tiene que decir, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios va a hacer para que toque el corazón de mis hijos, pero sé que Él lo puede tocar. Señor, entrego mis hijos, mi matrimonio, mi economía y tu problema, no sé cuál es, pero lo pongo en tus manos, Señor. Yo creo que tú puedes hacer algo. Así necesitamos presentarnos delante de Dios creyendo, escuche, creyendo la fe, la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. Yo espero que esto suceda. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Y le habla a alguien que estaba quebrado económicamente, que tenía un matrimonio, un desastre, que tenía mis hijas enfermas, especialmente Mili, tenía mi hija enferma todos los días. Alguien que llegó todo roto al evangelio de las buenas nuevas. Y Dios lo hizo. Y hubo milagros que fueron instantáneos, como el hecho de haber dejado las adicciones, porque yo ya había probado con grupos de autoayuda, con consejería, con psicólogo, y no funcionó nada. Vino un pastor, me oró y se me fue el deseo de consumir. Con una oración, fíjense lo que es el poder de Dios. Pero hubo otros milagros que necesitaron más tiempo, que necesitaron un proceso. Y esa palabra proceso la va a escuchar en más de unas prédicas de los pastores, la pastora Nora. Va a escuchar la palabra proceso una y otra vez. Pero hasta que Dios no te procese, Dios no te va a promover. Hasta que no atravieses ese proceso. Y el proceso, como dije muchas veces, el proceso va a determinar el suceso. Algo va a suceder después que seas procesado. No hay derramamiento, escuche, sin restauración. Y allí estaba Esteban, ¿no? Soportando esas piedras. Y él negaba las piedras, escuche. Ahora, cuando uno tiene problemas no significa decir, ay, no me está pasando nada, no me pasa nada, acá no pasa nada. No, sí pasan cosas. O sea, la negación. Hay cristianos que dicen, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y anda al médico igual. Al médico le hacemos caso, pero no le creemos. Al que le creemos es al médico de los médicos, amén. Pero sí le hacemos caso. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Sabe qué significa, no? No tengo nada. Sí tenés algo, no niegues. Tenés algo, tenés un problema, tenés una enfermedad. Dice Jeremías 33:6, yo traeré sanidad y medicina a mi pueblo. ¿Quién cree que inventó la medicina? ¿El diablo? Dios la inventó. Entonces, no negamos las piedras, pero nos paramos en la roca. Porque Esteban no negó esas piedras. No dijo, no, acá no está pasando nada. No, sí me duele. Estoy pasando el peor momento de mi vida, pero sus ojos estaban puestos en el cielo. Y así tiene que ser con usted cuando te estén tirando piedras, cuando los resultados no te acompañen, cuando estés pasando por un desierto, cuando sientas que estás en medio de un proceso. Poné tu mirada en la roca de los siglos, porque vas a salir victorioso de ese lugar. No será hoy, no será mañana, pero Dios te va a sacar con poder en el lugar en donde estés. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, y quiero ir terminando, fíjense el apóstol Juan allí en Patmos, ¿no? Cómo estaba preso. Estaba pasando uno de los peores
momentos de su vida, pero estaba escribiendo el Apocalipsis, igual que Pablo en Roma, preso, escribiendo las cartas a los romanos. Ahora, hablando un poquito de Pablo, y con esto quiero terminar. ¿Se acuerdan cuando empecé el pasaje inicial? Dice que había un tal Saulo mirando todo lo que pasaba, consintiendo en la muerte de Esteban. Escuche, hay muchos Saulos alrededor tuyo y alrededor mío. Hay mucha gente que está mirando a ver qué hace mamá, a ver qué hace papá en medio de una injusticia, a ver qué hace mi esposo, mi esposa en medio de una adversidad. Hay muchos Saulos alrededor nuestro viendo, porque claro, no negamos el dolor, como dije. Perdí un ser querido, ok, perdí un ser querido, el dolor es grande, sí. Perdiste un padre, una madre, un hijo, el dolor más profundo, pero pero siempre va a haber un Saulo mirando. Esteban estaba allí, era injusto lo que estaba viviendo, pero había un Saulo mirando. Y gracias a que Esteban puso sus ojos en Jesús y no se determinó a mirar las piedras, sino que se determinó a mirar la roca de los siglos y ver los cielos abiertos, gracias a esa actitud de Esteban, un Saulo fue inspirado a seguir a Cristo. Dijo y recordó, después de tener el encuentro con Jesús, yo me imagino a Saulo, a Pablo diciendo: recuerdo a Esteban sufriendo y yo consintiendo en su muerte, y allí estaba Saulo. Y quizás, escuche, Esteban nunca escribió una carta, nunca escribió nada en la Biblia, pero Saulo, aquel que estaba mirando lo que hacía Esteban, escribió 1 de Corintios, 2 de Corintios, Tesalonicense, Colosense, Filipense. Esteban nunca tuvo un discípulo ni un pastor. Esteban nunca fundó una iglesia, pero Pablo fundó 14 iglesias en el sur de Asia. Esteban nunca tuvo un discípulo, pero Pablo formó pastores como Timoteo y dejóle una iglesia tan grande como la de Éfeso a cargo de él. Tuvo discípulos que fueron pastores. ¿Todo por qué? Porque hubo alguien que lo inspiró. Fíjense todo, tu inspiración. Fíjense cómo podés estar inspirando a otros. No jueguen con los niños. Vos, no juegues con el nene ahora. Está la palabra de Dios, ¿sabes? Entonces, necesitamos tomar las mejores decisiones y saber que siempre va a haber un Saulo mirando. Y quizás vos no seas el protagonista principal. Discúlpame, déjame decírtelo. Quizás yo no sé si voy a ver el DirecTV Arenas y va a estar en esa plataforma, pero que esta iglesia fue creada para llegar y alcanzar a grandes multitudes, no tengo ninguna duda. Quizás no seré yo, serán mis hijos, serán mis discípulos, será alguien que esté mirando, que diga: bueno, hubo un loco que creyó que íbamos a llenar el DirecTV, él no lo vio, pero hay un discípulo, hay un hijo espiritual, siempre hay alguien que va a estar mirando y va a estar inspirado en lo que vos hagas, en lo que vos decidas. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Quédense de pie, vamos a orar. Escuchen, ahí en la Biblia encontramos a una mujer llamada Noemí. ¿Sabe qué? Noemí perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos y perdió toda esperanza de vivir bien, y perdió sus tierras y tuvo que salir. Pero había una Ruth que la estaban mirando. Su nuera la estaba mirando y dijo: vive Jehová y vive tu alma, y vive mi alma, que yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, yo iré. Había una Noemí que lo perdió todo, pero había una Ruth que la estaban mirando. ¿Y sabe qué? Ruth se casó con un tal Boaz, y Boaz le devolvió todas las tierras a su suegra, y Boaz redimió a esa familia. Y sabe que Boaz es el abuelo, el padre de Isaí, es el abuelo del rey David.
Y del rey David está en el linaje de Jesucristo. Todo donde nace en una mujer que había perdido todo. Donde nace el apóstol Pablo mirando a un Esteban que lo había perdido todo. Y quizás vos estés siendo hoy una inspiración para alguien y no te estás dando cuenta. Quiero que abras tus ojos. Hay hijos que te están mirando. A ver qué hace papá, a ver qué hace mamá, a ver cómo responde ante una injusticia, ante una mala temporada. A ver qué habla tanto de Dios y que dice que es cristiano. Hay hijos que te están viendo abrir un sobre, como digo, mis hijos siempre me vieron poner mis diezmos. Qué hermoso, por eso ellos diezman y Dios los prospera. Qué lindo, ¿no? Vieron a papá, lo primero que hacía papá cuando llegaba, lo primero que hacía era, mi amor, traía el sobre o ya estaba preparado. Hay hijos que nos miran. No querés poner, no te estoy pidiendo que pongas, no pongas si no están en tus planes. Pero hay hijos que están viendo también, padres que no congregan o que congregan de vez en cuando, que cambian un cumpleaños por un culto. Te están viendo. Hay gente que nos está viendo todo el tiempo, todo el tiempo. Somos cartas leídas. Entonces yo te invito a que allí donde estás, que cierres tus ojos por un momento y hagas una mirada hacia tu interior y puedas saber en esta noche que para que Dios derrame su gloria sobre tu vida, primero necesitas ser restaurado. Tus pensamientos, tus intenciones, tu visión. ¿Qué es lo que hablas de tu casa espiritual? ¿Qué es lo que hablas de tus padres espirituales? Hay alguien que te está viendo. Primeramente los cielos están atentos a tus pensamientos, a tus acciones, a tus movimientos. Y quizás sin darte cuenta tú eres el propio candado para que las puertas sigan cerradas. Tus actitudes se han transformado en un candado para las bendiciones de Dios. Porque donde hay un corazón dispuesto, un corazón correcto, donde hay actitudes correctas, donde hay decisiones espirituales, los cielos se abren. Los cielos se abren. Y aunque estés pasando una mala temporada o te toque perder en esta vida, porque a todos nos toca perder algo, déjame decirte que hay alguien que te está viendo, que puede ser una inspiración para alguien, para decirle: mira, a pesar de lo que yo pasé, a pesar de lo que perdí, a pesar de la familia que me tocó, a pesar de los padres que me tocaron, a pesar de todo, aquí estoy esperando en Dios, sabiendo que Él no me va a dejar avergonzado. Ese es el mejor legado que tú puedes dejar y que yo puedo dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. El mejor legado. Vamos a adorar juntos y decirle: con mi fe, con mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno. Si tenés un Dios bueno, levanta tus manos. Mi vida ha sido Si crees que Dios es bueno, levanta tus manos y decile: Señor, tú has sido bueno. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, todos juntos decimos: en mi vida, en mi vida ha sido bueno. Tú has sido bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios. mi vida ha sido de Dios, yo cantaré.
Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos muestras a través de hombres como Esteban, de mujeres como Noemí, Señor, que podemos hacer historia aunque no seamos los protagonistas principales, aunque haya cosas que no veamos nosotros, pero el legado que estamos dejando, aún como iglesia, el legado que estamos dejando, que no pudo detenernos el enemigo jamás, ni una pandemia. Hemos cerrado esta casa, pero la palabra de Dios ha seguido corriendo y hemos dejado un legado, hemos dejado un precedente, que la obra de Dios no se detiene por nada ni por nadie. Señor, a ti te damos la gloria y la honra. Amén, 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 amén y amén. Aleluya.